Lanzamiento de usuario 2020-10-05. Cuando el sumo sacerdote apuró lo que había en su taza y se volvió hacia ella, Aki sí pudo ver inmediatamente el cansancio en sus ojos. Una gran parte de ella esperaba que él simplemente hubiera tenido un día ajetreado y que el agotamiento que mostraba no hubiera sido creado por la perspectiva de tener que hablar con uno de los hijos mayores de O. Pensé que te había dado una tarea. Su voz era tan pesada y cansada como sus ojos, pero llevaba consigo una medida de decepción que inmediatamente la cubrió con un sentimiento de ansiedad que no podía explicar del todo. ¿Estás aquí para decirme que no puedes manejarlo o planeas mentir acerca de qué se está haciendo? Le dolía, y mucho más de lo que pensaba que debería haberlo hecho, que él sugiriera cualquiera de esas cosas como sus intenciones. Entendería alguna vez que ella estaba allí para ayudarlo y que, como era el favorito de O, ninguno de sus hijos lo molestaría a sabiendas. Él les había dado una tarea a los hijos de O, debería haber sabido que trabajarían en ella por el resto de la eternidad para que la voluntad de O pudiera hacerse a través de su medium elegido. O, al menos, por el resto de la vida del elegido. La probabilidad de que siguieran haciéndolo después era mínima, a menos que O lo usara como castigo por su fracaso. Ninguno, Naruto-sama. Su voz no podía enmascarar la forma en que se sentía acerca de sus dudas en ella, y mientras la mayor parte de ella gritaba sobre permitir que alguien supiera que ella era la manipuladora, ese era el tipo de herramienta que descubrió y explotó con sus víctimas, no algo que debería mostrarle a cualquiera, incluso si fueran el sumo sacerdote, y por encima de cualquier maquinación que el padre permitiría. Todavía había una parte de ella que se dio cuenta de que podría ayudar en su trato con el sumo sacerdote. Todavía era manipulador, en cierto modo, pero al mismo tiempo ya había demostrado que era poco probable que sintiera lástima por los hijos del sol, por lo que probablemente también terminaría siendo contraproducente para ella. Fuera lo que fuera, lo escondió bien, no estaba dispuesto a preocuparse, o simplemente estaba tan cansado que ni siquiera se había dado cuenta, porque esos ojos morados huecos comenzaron con una intensidad en blanco en los de ella. No tenía idea de cómo la nada podía ser tan abrumadora. El propósito de mi trabajo es demostrarles las capacidades de los hijos de O, y uno de los muchos beneficios de asumir el manto bendito de su sumo sacerdote. Volvió a concentrarse en los ojos, que aún no se habían apartado de los suyos, y se perdió momentáneamente en ellos. Tuvo que apartar la mirada de ellos antes de terminar cayendo y desapareciendo para siempre. Con ese fin, debo discutir contigo qué métodos me permitirías usar cuando empiece a correr la voz de O, y reunir apoyo para hacer tu voluntad. Hizo una pausa, solo brevemente, y un ceño fruncido tiró de sus labios por un segundo o dos antes de desaparecer por completo. Manéjalo como quieras, le ordenó con un gesto desdeñoso de la mano, como si el asunto no mereciera su atención y ella estuviera siendo una tontería al llamar su atención. Eres su hijo, conocerías su fe mejor que yo. Naruto-sama. Ella no podía hacer eso, ¿verdad? Él le había dado permiso, claro, pero ¿qué pensaría papá? Iba a hacer que su nuevo sumo sacerdote devolviera su fe al mundo. Ella no quería ganarse su ira interfiriendo con eso. ¿Hubo algo que no entendiste? Haz lo que mejor veas, no sé nada de la fe de O. Todo lo que enseñes y lo que difundas a las masas será la verdad en lo que respecta al mundo mortal. Eso era muchísimo peso sobre sus hombros por no ser el sumo sacerdote, pero suponía que Aryun había sido sacerdotisa por derecho propio antes. Esto era bastante similar, ¿no? Por mucho que trató de convencerse a sí misma de que era un hecho, sabía con certeza que sobrepasaría enormemente sus límites, incluso como anciana y Aryun. No puedo, Naruto-sama. No es mi lugar, y cualquier cosa que haga que vaya en contra de cómo nos guiará sin duda causará fracturas dentro de la fe. No podemos permitirnos un regreso tan dividido al mundo mortal. Si O lo desea, es esparcirse por ella. Una esbelta ceja roja se levantó con delicadeza, pero logró transmitir con ella una abrumadora sensación de condescendencia. ¿Crees que me desviaré de lo que estableces? Probablemente era el humor más genuino que jamás había escuchado en su voz, y probablemente habría sido agradablemente cálido si no se encontrara repentinamente sintiéndose como una idiota por razones que no podía entender por su vida. Ella era una anciana, maldita sea, ¿por qué se sentía como una especie de cría en comparación con O? Sí, eso es lo que se siente, se dio cuenta, como esos primeros años después de su nacimiento, mirando la forma masiva de su padre y sintiéndose tan terriblemente pequeña en comparación con su gloria. Pero ahora no había gloria, ni luz cálida, solo una figura mucho más grande que él, que debería ser imposible. El hecho de que ella fuera físicamente más grande que él hizo que fuera aún más difícil para ella entender. Niño, la forma no tenía nada del afecto que O solía expresar con esa palabra, pero tampoco era un regaño, simplemente era como
como si estuviera declarando un hecho que ella era solo una niña, no sabía cómo se sentía, por eso tú serás quien me enseñe el hacer. Mientras te aferres a su verdad, no debería haber problemas. Ella pensó que era más probable que el propio O le enseñara al joven una vez que se estableciera una conexión entre ellos, pero estaba demasiado ocupada enfocándose en otros significados de sus palabras para enfocarse en eso. ¿No te refieres a...? Su ceja en realidad logró levantarse un poco más ante su pregunta sin voz. ¿Que serás tú quien esté a mi lado en caso de que asuma el papel de sumo sacerdote? Se burló a la ligera como si la idea de otra cosa fuera absurda. ¿Me estás demostrando tu competencia, niña? ¿De verdad crees que no elegiría a la serpiente más competente para ese puesto? Si tienes éxito, serás mi asistente en la difusión de la voluntad de O. Eso era un decreto, podía escuchar la verdad inevitable e inexcusable en sus palabras, y ya cayó con todo el peso de la autoridad de O. Lo que fue más sorprendente para Akisi fue que sus intenciones coincidían tan perfectamente con lo que el propio O ya le había expresado. Le había dicho el padre que ella iba a ser su llamada personal porque sabía que el sumo sacerdote se sentiría así, o los dos eran simplemente tan similares en sus pensamientos que era una conclusión perdida que ambos la elegirían. No estaba segura de qué pensamiento era más reconfortante. Si bien podrían haber escuchado si así lo hubieran querido, ni Hinata ni Hanabi prestaron atención a los dos hablando en la puerta. Así que, ¿cómo has estado? Hinata siempre había sospechado, aunque probablemente era más una esperanza que cualquier otra cosa, que los lobos, específicamente el propio Naruto, habían estado manteniendo a su hermana a salvo, pero no podía describir el gran alivio que había inundado su cuerpo al ser capaz de ver. Así que para ella, no solo la idea había sido más agradable que algunas de las alternativas, sino que aún podía recordar claramente cuando Hanabi y Naruto habían dado un paseo juntos por los jardines y Hyuga esa noche, como Hanabi fue quien lo invitó a salir. Hinata estaba segura de que había sido principalmente Hanabi quien estaba impulsando cualquier plan que habían inventado, aunque la cabeza de Hyuga no pudo evitar estar más que un poco sorprendida de que ella hubiera podido actuar con tanta anticipación. O Hanabi tuvo mucha suerte o tuvo la increíble intuición de recurrir a Naruto mucho antes de que se hicieran planes para tomar el control del clan Hyuga de la familia principal. Fue aburrido por un tiempo, admitió Hanabi, pero he estado a salvo, así que no creo que realmente pueda quejarme. Hanabi no necesariamente quería sonreír, pero no fue capaz de mostrar una fachada de Hyuga adecuada, y estaba absolutamente segura de que le faltaban unos pocos grados para ofrecer una sonrisa radiante a su hermana mayor. No sabía si era solo el hecho de que estaba viendo una cara más familiar, o quizás lo que podría considerarse una cara nueva después de tanto tiempo con las mismas personas, o si realmente había extrañado tanto a Hinata sin darse cuenta. De cualquier manera, valió la pena perderse una lección de Shizune Sensei. Me alegro de escucharlo. La sonrisa de Hinata era mucho más bien contenida, pero aunque pequeña, la sonrisa en su rostro era absolutamente genuina, y lo que sus labios no mostraban sus ojos más que compensado. Estaba realmente preocupado, pero sabía que habías estado hablando con Naruto y solo tenía que esperar que ustedes dos hubieran arreglado algo, o que Naruto se había desviado de su camino para asegurar la seguridad de la hija menor de Yashi, pero eso realmente no necesitaba ser agregado. Por supuesto, la sonrisa de Hanabi vaciló levemente. No estaba dispuesto a descartar a un Hyuga con derecho legítimo a la jefatura en caso de que te pasara algo. Fue pensado como una broma, principalmente, pero como ella realmente lo dijo en voz alta. Podía escucharlo caer plano y serio. La propia sonrisa de Hinata rápidamente abandonó la habitación, un ceño fruncido tirando de sus labios. Por favor, no digas algo así. Sus ojos pálidos se posaron en la espalda de Naruto, quien estaba hablando con alguien a quien no podía ver desde su posición. No solo era algo tremendamente inapropiado insinuar mientras su anfitrión estaba en la misma habitación, incluso si él no estaba al tanto de las palabras entre las hermanas, a Hinata tampoco le gustaba considerar ese aspecto de sus acciones. No tenía dudas de que tener un heredero Hyuga de repuesto no había sido su intención cuando accedió a cualquier plan que Hanabi había propuesto, pero tampoco podía mentirse a sí misma e ignorar el hecho de que sin duda había sido una consideración. Naruto, ella sabía, permanecería completamente consciente de los recursos y el apalancamiento que tenía en la punta de sus dedos. Algo así como un segundo heredero Hyuga no pasaría por alto su aviso, en absoluto. Lo siento. La tímida sonrisa de Hanabi le dijo a Hinata que la disculpa era solo medio sincera. Quizás he pasado demasiado tiempo con Mai y los lobos, me han vuelto cínico. Está bien, está bien. Hinata intentó descartar tanto la disculpa como el tema de su discusión en general. Con un éxito limitado. ¿Qué has estado haciendo?
Shizune Sensei estaba trabajando para enseñarme algo de Iryo-Jutsu, pero recientemente me convertí en el asistente de Mai y he estado ayudando a reorganizar a los lobos. Ya estoy aquí, podría ser útil. Hinata frunció el ceño de nuevo ante eso. Lo siento. ¿Cómo van las cosas con el clan? Ese era, quizás, un tema mucho más seguro para que los dos estuvieran discutiendo, por lo que Hinata no dudó en aprovechar la oportunidad para alejarse de Hanabi y su estadía con los lobos. Las cosas han estado bastante tranquilas últimamente. Hay mucho más papeleo de lo que esperaba, pero creo que podría reorganizar las cosas para que sean lo opuesto a lo que tenía mi padre. Oh, una de las cejas de Hanabi se arqueó. ¿Qué quieres decir? Mi padre siempre hacía todo el papeleo y luego se lo presentaba a los ancianos, que lo aceptaban o lo rechazaban. Creo que voy a empezar a tener un consejo que haga el papeleo y lo aceptaré o rechazaré. Debería hacer las cosas así más fácil. La cabeza de Hanabi se inclinó en un asentimiento. De acuerdo, eso le pareció sonar. Diablos, eso es más o menos en lo que estaba trabajando aquí con los lobos. No había necesidad de que todo se llamara la atención directa de los escalones superiores de liderazgo de la cámara, solo las cosas importantes. Ahora solo era cuestión de encontrar una buena manera de determinar qué era importante y a quién se suponía que debía dirigirse. Sin embargo, el líder que acaba de revisar todo el trabajo completado, Hanabi podría tener que robarlo y modificarlo para que se ajuste a los tres líderes de los lobos. Claro, puede que les tome un poco más de tiempo pasar por las cosas, pero al menos ellos no serían los que realmente estén haciendo el trabajo, a menos que algo enviado por los lobos no funcione y simplemente decidieran corregirlo ellos mismos en lugar de hacerlo rechazándolo. No es una mala idea. No tiene sentido que hagas todo o que tengas a alguien por encima de la cabeza del clan. Hanabi estuvo de acuerdo. ¿Todavía te siguen llamando Hinata no Mikoto? Probablemente no sea un buen tema de conversación, se dio cuenta Hanabi cuando lo dijo, pero ya era demasiado tarde. Además, sabía cuál sería la respuesta. El clan Hyuga, especialmente la familia de la rama, era extremadamente fanático por diseño. Ella debería saberlo, su padre le había estado enseñando cómo la familia principal usaba ese control del clan, lo que significaba que absolutamente todavía estarían pensando en su hermana como una diosa, a menos que algo importante hubiera sucedido que sacudiera dramáticamente su fe en ella. La respuesta inicial de su hermana fue una sonrisa ligeramente irónica. ¿De verdad crees que alguna vez se detendrán? Ella preguntó. No estoy seguro de poder convencerlos de que piensen en mí como en otra cosa. Tenía sus beneficios, sin duda, y aseguraría su lugar como jefa del clan por el resto de su vida, y se preguntó cómo explicarían ese hecho. Quizás como extrañar su trono en los cielos. Pero ya se había cansado de la reverencia que expresaban a su alrededor. O tenía que esperar que se acostumbrara pronto, y no sabía que quería acostumbrarse a algo así, o la iba a poner de los nervios durante los próximos 70 u 80 años. Mírala, quejándose de ser tratada como una deidad. Realmente debería aceptarlo con gratitud y usarlo para hacer algo bueno en el mundo, incluso si eso era solo para el propio clan. Eso es lo que obtienes por hacer lo imposible. No hice nada. Los ojos de Hinata se volvieron momentáneamente hacia la espalda de Naruto, pero entiendo lo que estás diciendo. La ceja de Hanabi se levantó de nuevo mientras se giraba para darle a Naruto una mirada curiosa. Claro, era un lobo de alto rango y bastante logrado para su edad, pero ¿cómo se relacionaba eso con la notable habilidad de Hinata para anular por completo la función del Huinjutsu de Hyuga? Su pregunta debe haber sido obvia, ya que Hinata tomó la iniciativa de explicar. Naruto fue quien quitó el primer sello, y cuando recibí el segundo hizo algo para evitar que funcionara. Todavía no estoy seguro de qué. Todo eso cuadraba, pero Hanabi no pudo evitar que sus pensamientos le recordaran que estos eventos ocurrieron cuando su hermana y Naruto todavía estaban en la academia. Si era tan capaz con los sellos, entonces... Un escalofrío sacudió el cuerpo de Hanabi. Tenía que haber sido una especie de maestro de focas en ese entonces. ¿Había algo por lo que no pudiera usarlos ahora? Eso provocó otras grandes preguntas como por qué nunca lo había visto hacer nada relacionado con sellar mientras ella estaba aquí, ni había oído hablar de nada de los lobos con los que había pasado tanto tiempo. ¿Estos eran los lobos? Por el amor de Dios, si tuvieran un recurso a su disposición, podría apostar su trasero a que lo usarían, y había pocos recursos tan raros y poderosos como un maestro de Fuinjutsu. O un pensamiento incómodo se deslizó a través de su conciencia. Tal vez estaban haciendo uso de sus habilidades
habilidades. Después de todo, Mai y Tsukuyomi eran las dos personas que hacían la mayor parte del trabajo que Hanabi había visto, y mientras Tsukuyomi lideraba a los lobos, Mai tenía roles importantes manteniendo relaciones con los otros grupos bajo su influencia, como Hyuga e Inuzuka. Entonces, si Naruto no estaba haciendo la mayoría de las cosas que podía ver, con la excepción de últimamente en ausencia de Mai, por lo que Hanabi podía decir, pero según los lobos, siempre estaba ocupado y con exceso de trabajo, entonces tal vez realmente estaba usando su obvio. Ahora, de todos modos, habilidad de Fuinjutsu. Pasó mucho tiempo en su oficina, dijeron los lobos, y no parecía tan extraño que estuviera trabajando en sellar proyectos allí y luego enviándolos a cualquier lugar donde realmente se implementaran. No es de extrañar que estuviera tan malditamente en lo alto de la cadena. Explicaba muchas cosas esa revelación, sin embargo, también la hizo preguntarse qué proyectos de sellado tenían los lobos en el tablero, porque no había oído hablar de uno solo. Honestamente, no sabía si alguna vez tendría suficiente autorización para que eso cambiara, considerando que ya era la asistente personal del subordinado directo de Tsukuyomi. No era exactamente mucho más lejos que ella posiblemente podría escalar, y si las soluciones de Fuinjutsu ya se estaban utilizando, entonces tenía que haber lobos, que técnicamente estaban debajo de ella, quienes las estaban aplicando en el campo, lo que significaba, lógicamente, que había lobos que ya estaban al tanto a la existencia y detalles de los proyectos de Fuinjutsu. Ya veo, algo en su voz debió haberle hecho saber a su hermana que había mucho más en sus pensamientos de lo que estaba dispuesta a compartir, cuando Hinata inmediatamente alejó la conversación de nuevo. Bueno, al menos ahora podremos vernos más. No, nos vamos de Konoha. ¿Y? Hinata se burló, para sorpresa de Hanabi cuando había empezado a hacer eso. Parecía el tipo de cosas que podría haber aprendido alrededor de Naruto, y Hanabi se preguntó brevemente si comenzaría a hacer eso pronto también. Cualquier visita será más de lo que era antes, y no es como si Naruto fuera a detenerse la aldea para visitarme con regularidad. Probablemente trataré de visitar al menos una vez al mes, cada 2 semanas, una vez que las cosas con el clan se resuelvan lo suficiente como para no necesitarme realmente. O, si tenía todo funcionando muy bien, podría quedarse donde estaban los lobos y hacer que los ancianos le enviaran todo por mensajería para su aprobación. Probablemente no sea la opción más responsable o conveniente, pero diosa o no, le vendría bien unas vacaciones o 2, no por su trabajo, por supuesto, solo por los miembros de su clan. Ella nunca hubiera imaginado que podrían haberla agotado tanto o tan fácilmente. Bueno, supongo que lo haremos entonces. Hanabi no sabía exactamente con qué más responder. La perspectiva de pasar tiempo con su hermana era bastante extraña, y se dio cuenta de lo mal que probablemente estaba, pero honestamente podía decir que sonaba bastante bien. No suenes tan decepcionado, deberías haber sabido que no podrías deshacerte de tu hermana mayor simplemente huyendo con los lobos. Sí, los labios de Hanabi se torcieron en una pequeña sonrisa. Supongo que estás en lo correcto. Nosotros, yo sé que tu tarea ha sido asignada para nosotros y solo para nosotros. Aki sí tenía sus dudas sobre sacar esto a colación, pero sabía que solo causaría más problemas si Naruto descubría sus acciones más tarde y las refutaba. Sería mucho más fácil para ellos empezar más despacio y tomarse su tiempo que intentar recuperar su confianza por tercera vez, pero hay cosas que pediríamos a otros para completar mejor la tarea que se nos ha encomendado. Quería saber si todos ustedes, sí. Naruto agitó una mano con desdén. Lo que sea que necesites hacer. ¿A quién consigues que te ayude y qué acuerdos haces en tus esfuerzos por hacerte cargo de Yuno-kun? Y no es de mi incumbencia. Los ojos morados se clavaron profundamente en su rojo con una seriedad sombría que no podía ignorar. Pero si me entero de que usaste mi nombre o mi casa para hacerlo, habrá consecuencias, serpiente. No, nunca. Ella le aseguró con un movimiento de cabeza. El cabello que rebotaba detrás de ella y sobre sus hombros era una sensación a la que todavía estaba lejos de acostumbrarse. Nuestros tratos y persuasiones se harán como hijos de O. No nos atreveríamos a confiar en ti para la tarea que nos has encomendado como prueba. Bueno. Echó un vistazo por encima del hombro a las hermanas en la oficina de Mai y pensó que probablemente había sido suficiente para poder despedirse. Fuera con usted. Entonces, sus posibilidades de tomar el control de cualquier cosa son aún más escasas si tiene la intención de quedarse y realmente no puede permitirse más desventajas. Eso fue innecesariamente mordaz, pensó Aki. Sí, pero por más insultantes que fueran las palabras, todavía había verdad en ellos. Realmente no podrían hacer mucho hasta que ella regresara con Snake Sage para reanudar la negociación. Por supuesto, Naruto-sama.
Independientemente de sus opiniones, ella todavía bajó la cabeza en su misión y comenzó a retroceder hacia el futuro. Si lograba hacer realidad la voluntad de sumo sacerdote, solo quería asegurarme de que nuestras acciones no interfirieran con sus propios planes. Volveremos a nuestro trabajo de inmediato. Veremos. Su falta de fe fue menos que alentadora. No lo sé, Ganju negó con la cabeza. Se ha descuidado por un tiempo. Es aceptable ahora, pero ¿qué pasa en el futuro? Estos problemas deben arreglarse antes de que se agreguen más, o intentar repararlos más tarde será una pesadilla. Pero repararlos llevará tiempo, respondió Guren. Orochimaru tenía muy claro que esta base necesitaba estar lista para Den-Kazama de inmediato. A su lado, Isaribi aburrida miraba hacia el mar, con una mano jugueteando distraídamente con las vendas que cubrían una gran parte de su cuerpo. Esas pueden haber sido órdenes de Orochimaru, pero no son de Tsukuyomi. Tsukuyomi-sama no tuvo ningún tipo de restricción de tiempo cuando nos dio esta misión porque quiere que las cosas se hagan correctamente. Katsuri agitó la carta en su mano para llamar la atención sobre ella. Incluso sus instrucciones más recientes solo exigen una actualización inmediata para que pueda decidir lo que quiere hacer. Detrás de Ganju y Katsuri, dos de los asistentes de laboratorio de Orochimaru y los muchachos de Ganju vieron al exhausto lobo que se había derrumbado tan pronto como identificó a los destinatarios del mensaje de su señor. Katsuri estaba bastante seguro de que su señor no había esperado que él se esforzara tanto, incluso sabiendo que había una restricción de tiempo, considerando que su carta decía claramente que el hombre había recibido órdenes de solo permitirles 14 horas para redactar un informe para que lo llevaran de regreso. No estaría viajando mucho por al menos otro día, y ciertamente no al ritmo que había tomado para llegar aquí. También estaba el hecho de que Naruto nunca le habría dado a ninguno de sus hijos órdenes que los pusieran directamente en peligro, considerando que siempre aprovechó para minimizar el peligro para ellos en cualquier tarea dada. ¿Tiene la intención de sentarse a juguetear con los pulgares hasta que él le dé más instrucciones? Respondió Guren. Había sido asignada a una misión que se ocupaba directamente de la voluntad de Tsukuyomi y conocía bien la obsesión de Orochimaru por el joven. Si bien técnicamente no era parte de su misión, sabía que su bienestar continuo dependía de garantizar la satisfacción del príncipe carmesí de cualquier manera que pudiera, si eso significaba tomar el control de toda la operación como si ella fuera uno de sus lobos, que así fuera. Por supuesto no. La impetuosa Ganju fue, naturalmente, la primera en oponerse a su burla, y pasó directamente a la siguiente parte de su argumento. Luego haríamos mucho más mientras esperamos tener noticias suyas nuevamente si comenzamos a trabajar en las partes que necesitan atención inmediata y luego nos mudamos a una nueva construcción. Entonces, si él decide que vendrá aquí de inmediato, tenemos la mayor parte lista para él, y si no es así, podemos volver nuestra atención a mejorar lo que ya está aquí. Pudo decir por el creciente ceño pensativo de Ganju, que parecía una expresión extraña para él, que se las había arreglado para seguir su lógica y estaba viendo lo que ella estaba tratando de transmitir. Katsuri, por otro lado, simplemente se había cruzado de brazos, con cuidado para no aplastar la carta de Tsukuyomi mientras lo hacía, y ladeó una cadera con una expresión descaradamente poco impresionada en su rostro desenmascarado. Eso aún significaría que llegaría a una estructura que afirmamos que está lista para él cuando claramente no lo estaría. También llegará con todos los registros de la Casa de los Lobos actualmente dentro de Konoha, que no podemos riesgo a una base submarina que no está lista para albergarlos. Si no va a ser lo suficientemente bueno para su papeleo, no voy a arriesgarlo dentro. El rostro de Ganju se iluminó con comprensión y Guren supo de inmediato que ella había perdido cualquier influencia sobre él por el momento. ¿Oh, sí? Ese es un buen punto. Asintió sabiamente como si fuera una pieza de sabiduría antigua de la que ya hubiera sido consciente. No tenemos lo que necesitamos para reemplazar algunas de estas piezas y llevará tiempo hacerlas y enviarlas aquí. Podemos llevar la nueva construcción a un nivel que sea adecuado para Tsukuyomi y luego preocuparnos por convertir las cosas viejas. El informe, que se remonta al ahijado de Orochimaru, tenía que ser positivo y mostrar un progreso, maldita sea, de lo contrario, iba a recibir noticias del mismo Orochimaru. Los ojos de Ganju se abrieron cuando esa lógica se afianzó y tanto Guren como Katsuri supieron que había cambiado de bando una vez más. Ninguno de los dos sabía cuánto tiempo permanecería así, pero desafortunadamente él era quien finalmente tomaría la decisión. Katsuri representaba el interés de Naruto en el trabajo, o se suponía que debía hacerlo. Guren pensó que se estaba quedando corta en ese sentido. Personalmente, lo estaban haciendo aquí. Guren representaba el interés de Orochimaru en conseguirle Naruto lo que deseaba, y
Ganju era el que estaba a cargo de las personas que realizarían el trabajo en sí. Todo lo que ambos necesitaban era hacer que el hombre comenzara a trabajar para asegurarse de que estaba comprometido con el enfoque que estaban tratando de convencerlo de que tomara. A su lado, Isarabi solo estaba pasando de aburrido a irritado por la demora. Ella estaba aquí para hacer cosas, podría haberse quedado en su casa y haberse ahorrado el viaje. ¿Por qué no pide las piezas ahora y empieza a trabajar en las cosas nuevas mientras espera? Ella propuso con un suspiro de sufrimiento. Cuando llega aquí, reemplazas piezas, pero al menos estaremos haciendo algo mientras tanto. La expresión de Ganju se iluminó una vez más. Compartiendo una mirada, Guren y Katsuri se volvieron hacia Isarabi en sincronía. Ahora estás a cargo de mantenerlo encaminado. Isarabi tenía la sensación de que hablar podía haber sido un error, pero las dos mujeres no iban a arriesgarse a que él cambiara de opinión ahora que estaría haciendo un trabajo que satisfacía cada una de sus preocupaciones principales para el proyecto. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. El rítmico batir de metal contra metal sonó a través de los valles blancos, cubiertos de mantas, mientras los vigías vigilaban atentamente las cimas de las montañas en busca de nieve que pudiera desprenderse de su trabajo. Era reconfortante de una manera que no había imaginado posible, una repetición constante y monótona en la que fácilmente podía perderse durante horas. Los otros miembros de la tripulación pensaron que tenía que estar loco para disfrutar del trabajo, pero Hugo era el único presente que sabía que tenían razón. Era el más nuevo de la tripulación y el más joven por más de una década, pero al capataz no le importaba mucho más que el hecho de que era lo suficientemente fuerte para hacer el trabajo. Tenía la energía para trabajar todo el día y estaba listo para trabajar de inmediato, a pesar del trabajo agotador y la paga ciertamente baja del puesto. La broma fue sobre él. Por eso, Hugo no había esperado que le pagaran por este trabajo. En primer lugar, era nuevo y algo extraño tener dinero y la libertad de usarlo, pero pensó que probablemente podría acostumbrarse a este tipo de vida simple. Con un golpe final de su martillo, la última punta del riel se clavó por completo en la piedra dura escondida debajo de la nieve y lo colocó entre las ataduras para secarse el sudor de la frente. Tan frío como estaba aquí en Yuki no Kuni, el trabajo era exigente y más que suficiente para mantener a la mayoría de ellos calientes sin la necesidad de ropa pesada. Incluso mientras pensaba que algunos de los demás se estaban desatando la parte superior de los monos pesados de alrededor de sus cinturas y se los estaban poniendo con el trabajo terminado durante el día y casi una hora de viaje de regreso a la pequeña ciudad en la que estaban basados, fuera del calor residual del trabajo. Era seguro que los habría abandonado hace mucho tiempo antes de que la ciudad apareciera a la vista. Hugo no se molestó en hacer eso. La mitad superior del uniforme que le habían proporcionado, lo más generoso de su empleador hasta ahora, en realidad, permanecía fuertemente atada alrededor de su cintura. Sin embargo, a diferencia de los demás, Hugo tampoco se molestó en usar nada debajo, dejando su torso descubierto expuesto al clima gélido de este país. Esa, sin duda, es probablemente la razón más importante por la que sus nuevos compañeros de trabajo pensaban que estaba loco, pero el chakra de la naturaleza que fluía a través de su cuerpo lo sostenía lo suficientemente bien. Incluso aquí, todavía no sabía exactamente por qué había sido el elegido para esto como el supervisor Hiroru, y eso era nuevo. Se preguntaba cuánto tiempo hacía que se le había otorgado ese ascenso. Se las había arreglado para lograr su liberación del centro de investigación similar a una prisión. Pero esa era la menor de sus preocupaciones. No, la parte realmente complicada iba a ser de alguna manera lograr ascender lo suficientemente alto en las filas como para poder obtener lo que había sido enviado aquí. Iba a ser una misión malditamente larga, estaba seguro, pero tal vez eso no fuera tan malo. Liberación del usuario. 2020, 10, 15, ¿cuánto tiempo se suponía que iba a ser esto? De todos modos, había estado disfrutando mucho su tiempo aquí, especialmente con Mai alrededor, pero a pesar de esto, un ceño de preocupación tiró de los labios de Tsume. Su clan no estaba realmente estructurado para que ella tomara licencias prolongadas, y no podía imaginar que los lobos estuvieran funcionando sin problemas sin Mai para mantenerlos a todos organizados. No lo sé, nunca lo dijo. Los labios de Mai se movieron para coincidir con los de la mujer mayor. He intentado preguntar cuánto tiempo había reservado una estancia aquí, pero todo lo que obtengo son sonrisas, y me aseguro que no debería preocuparme por los plazos porque tengo mucho tiempo. No puedo imaginar que pueda ser por mucho tiempo. Aunque más tiempo. Tsume soltó un murmullo de acuerdo. Sus labios y el resto de su cuerpo se relajaron mientras se dejaba caer más apropiadamente sobre la cama en la que había estado sentada. Entonces reinaba el silencio en la habitación, cálido y confortable.
Aún así, Mai no pudo evitar sentir que algo estaba desesperadamente mal en ese momento. No sabía si era la falta de algún tipo de información en su camino o el hecho de que no había estado haciendo ningún trabajo real durante tanto tiempo, pero fuera lo que fuera, la hacía sentir incómoda. Incluso aquí, de vacaciones, estaba sentada en el escritorio de su habitación, golpeando con los dedos un escritorio desprovisto de los papeles en los que estaba tan acostumbrada a concentrarse y sin que ningún lobo necesitara indicaciones para estar atentos a sus órdenes. Simplemente estaba mal. Un golpe en la puerta la sacó de esos pensamientos cuando Tsume se giró lo suficiente para mirarla impotente desde la imposible comodidad de su posición. Mai. Ella suplicó lastimeramente por favor. Con una sonrisa divertida y un adorable giro de sus ojos, Mai dejó su posición en el escritorio y se dirigió a la puerta, deteniéndose el tiempo suficiente para agacharse y plantar un beso rápido en la mejilla de Tsume, mientras sonaba una segunda serie de golpes. Lo tengo, le aseguró a la mujer mayor suavemente para devolverle una sonrisa de agradecimiento. Sus siguientes palabras fueron más fuertes, con la intención de continuar a través de la puerta y sobre cualquier nuevo golpe. Ya voy, ya voy. Estaba razonablemente segura de que probablemente era el hotel que les informaba de una salida inminente y Mai tuvo que admitir que una parte de ella estaba deseando volver a sus rutinas familiares en Konoha. Al llegar a la puerta, la abrió un poco y se encontró parpadeando ante el hombre vestido de civil que tenía delante. Definitivamente no el personal del resort inmaculadamente vestido. Le tomó un segundo darse cuenta de por qué la cara era tan familiar de Hiri. El hombre sonrió ampliamente, pero sus ojos color avellana sonrieron aún más. ¿Puedo entrar, Mai-san? Oh, por supuesto. Se apresuró a salir del camino, manteniendo la puerta abierta para que él pudiera entrar. Tan pronto como estuvo libre, la puerta se cerró y se arrodilló Mai-sama. Levántate, Dejiri. ¿Qué tienes para mí? Ella tenía otros lobos aquí con ella, aunque mantenían la distancia para que ella pudiera disfrutar terriblemente de sus vacaciones, pero si Dejiri había sido enviada aquí tenía que haber sido de Nami o de Konoha y estaba bastante segura de que él había estado estacionada en Konoha cuando se fue, lo que significaba. Palabra de Tsukuyomi-sama, Mai-sama. Metió la mano en su camisa y sacó una carta que rápidamente entregó cuando ella se la arrebató. En el segundo en que el papel estuvo en sus dedos, él bien podría no haber existido más, y era perfectamente consciente de eso. Mai regresó inmediatamente a su escritorio, sin levantar la vista ni una sola vez de la impecable letra blanca o de la cera que la mantenía cuidadosamente sellada. Por lo general, Naruto prefería atarlo con un cordel o enviarlo en un sobre común, por lo que tuvo que preguntarse qué era tan importante que él había hecho un sobre con papel grueso para guardar su carta y se molestó en sellarlo cuando siempre odió esperar para que la cera esté lista. Rompió la cera sin marcar y dejó que el pesado papel cayera descuidadamente sobre el escritorio, manteniendo el premio real en su interior igual de limpia. La carta real era solo un poco más clara e inmediatamente reconoció el pergamino en el que había sido escrito solo con el tacto. Una vacilación repentina creció dentro de su pecho, una sensación de pavor instalándose como un manto sobre sus hombros. Hubo un total de 15 piezas de este documento encargadas y Naruto le había informado muy claramente que solo se usaría para asuntos de suma importancia por su vida. No podría pensar en nada importante que hubiera justificado su uso, especialmente para informarle de algo. Hizo una pausa por unos segundos, consciente de que tanto Tsume como Dejiri la miraban con curiosidad, y con una respiración profunda abrió la carta. Sus ojos negros fueron inmediatamente atraídos por los 3 sellos oficiales en la parte inferior de la página, que le informaban que este asunto involucraba a la Casa de los Lobos, Nami no Kuni y el mismo Tsukuyomi. Su ansiedad personal se redujo mucho de eso, pero todavía estaba lejos de ser reconfortada. Había sucedido algo grande mientras ella estaba aquí relajándose. Centrándose de nuevo, los ojos negros escanearon la página en busca de algo que pudiera destacarse como negativo, pero aparte de la mención de una anime con la que no estaba familiarizada, no había notado nada que realmente destacara. Más lentamente esta vez leyó la carta, fácilmente capaz de reconocer la letra de Naruto a través del costoso pergamino. Era una especie de garabato desordenado, pero lo encontraba encantador en cierto modo. Sin embargo, no pertenecía a una papelería tan cara. Lo leyó una, dos y luego una tercera vez antes de estar convencida de que estaba viendo lo que pensaba que era. Vamos, Tsume instó desde su lugar en la cama, sacándola de su estupor. Se ve elegante. ¿Qué dice? Nos vamos de Konoha. Mai estaba segura de que su voz había hecho un trabajo espléndido al transmitir la sensación de confusión que la estaba invadiendo en ese momento. ¿Qué? Tsume arqueó una de sus cejas en asociación con su pregunta. Ya nos hemos ido de Konoha. No, nosotros no, los lobos.
Los ojos marrones de Tsume parpadearon 2 veces mientras procesaba las palabras de Maike. Se levantó de la cama y corrió hacia el escritorio y comenzó a leer por encima del hombro de Mai. Mai estaba demasiado ocupada tratando de entender qué podría haber sucedido en su ausencia como para llegar a este punto y siquiera detenerse y considerar si alguna parte de la carta podría haber sido inapropiada para que la viera la mujer mayor. ¿Qué diablos pasó?, preguntó Tsume, con una de sus manos girando para agarrar el pergamino y acercarlo a su rostro como si las palabras cambiaran repentinamente a algo que tuviera más sentido si simplemente se miraba más de cerca. Mai rindió su agarre sin objeciones, solo medio registrando qué había sucedido en primer lugar. Tsukuyomi-sama ya había estado planeando que los lobos se fueran de Konoha, les recordó de Hiri. Bueno, sobre todo Mai. Tsume estaba aprendiendo esto por primera vez, le acaba de dar una fecha límite ahora. Una fecha límite que vamos a perder, aparentemente. Fue el comentario de Tsume, que llamó instantáneamente la atención de Mai. ¿Esperarlo? Aquí menciona que él sabe que íbamos a regresar el tercero, pero que estarán fuera de Konoha a fin de mes. Tsume dejó el pergamino sobre el escritorio y señaló la parte en cuestión. ¿Quiere que vayas con Nami? Las palabras de Tsume dirigieron la pregunta a Mai, pero su mirada cuestionó a Dehiri. Tsukuyomi-sama tiene otros planes en proceso, admitió Dehiri, y esperaría otra carta de él antes del final de su estadía, ya que sospecho que todavía está tratando de determinar si las cosas estarán listas antes de esa fecha. Mai frunció el ceño ante eso. ¿Se había perdido algo? Sus ojos se estrecharon mientras trataba de recordar si Naruto había mencionado algo sobre mover a los lobos. Dehiri notó esto y sus ojos se abrieron al darse cuenta. Oh, ¿todavía estabas en Konoha? No. A pesar de preguntar, no le dio tiempo para que ella lo confirmara. De todos modos, ya conocía la respuesta dado que Mizuno-kuni ya no sería factible para un puesto de avanzada. Convocó una reunión mientras estaba en Nami para determinar dónde podían crear uno. ¿Dónde? Más importante aún, ¿por qué no fue informada? La verdad del asunto probablemente era que Naruto simplemente se había olvidado tanto de que ella no había estado en esa reunión en particular como de decírselo después, pero una parte de ella mordía su confianza con una sospecha horrible de que él pudo haber evitado contárselo. Propósito. No tenía idea de por qué él haría algo así, pero aún así no podía deshacerse del sentimiento. Posiblemente no podría haber estado relacionado con ocultarle la muerte de esos lobos o cómo les estaba yendo en Mizuno-kuni, ¿verdad? Después de su regreso, él no parecía tener eso en contra de ella, pero había sido solo una artimaña. La peor parte de este interrogatorio fue, por supuesto, la monumental culpa que llenó su pecho al permitirse siquiera preguntarles algo que podría darle el derecho a dudar de Tsukuyomi. Amaterasu o no, sabía dónde estaba su lealtad. Lo siento, no estoy al tanto de ese tipo de información. Dehiri se encogió de hombros impotente. Escuché a Anko hablar sobre la reunión con el comandante Katsuri en Nami, y poco después de que Nami nos llamara a Konoha, Hanabi-sama había recibido las instrucciones para prepararse para irse. Ella no sabía a dónde ir, pero nos dijo que no estaba. No planeo que sea Nami. Así que iba a tener que esperar, preguntándose a dónde iría después de que este viaje fuera demasiado grande. Bueno, hizo una pausa en consideración. Ella siempre podía irse ahora y regresar hacia Konoha para estar allí cuando se fueran y con ellos cuando llegaran a cualquier nueva base que él estuviera tratando de asegurar para ellos. De lo contrario, solo tendría que dirigirse a Nami y ver si Sai sabía hacia dónde debería dirigirse o tratar de enviar un mensaje a Naruto preguntándole dónde debería estar. A menos que ese fuera su plan y en realidad no tuviera la intención de decirle desde dónde estaba operando ahora. No, eso era ridículo, la necesitaba para manejar todo bajo su dominio. No había forma de que pudiera hacerlo todo solo y tener alguna posibilidad en el infierno de que todo siguiera girando sin problemas. Pero, no estaba solo, ¿verdad? No solo tenía a algunos de los que habían estado presentes en esa reunión de los que ella nunca había oído hablar, sino que también tenía a Hanabi. Ahora ella no era Mai, pero aprendía rápido y era bastante inteligente por derecho propio. No sería demasiado difícil para ella convertirse en el tipo de persona que Naruto necesitaba para apoyarlo. Sacudió violentamente los pensamientos de su cabeza. No tenían lugar allí o escucharía de él aquí o habría instrucciones esperándola cuando llegara a Nami no Kuni. No había nada que ganar preocupándose por eso y solo desharía todos los problemas por los que había pasado al traerla a ella y a Tsume aquí en estas vacaciones para relajarse. Como pensó antes, no estaba solo. Eso disminuyó las posibilidades de que él hiciera algo monumentalmente estúpido mientras ella estaba aquí. Eso está bien. ¿Por qué tiene una fecha límite ahora? ¿O había surgido algo o se estaba preparando para algo que estaba a punto de suceder? Seguramente Dehiri sabría al menos el motivo de la mudanza, ¿verdad? Ah, él,
Dejiri miró hacia otro lado con nerviosismo durante unos segundos, tratando de encontrar una buena manera de expresarlo. Mai no fue tan paciente con esto cuando el miedo comenzó a acumularse en su estómago. ¿Dejiri? Se interrumpió nerviosamente. Puede que haya tenido una pequeña discusión durante su primer encuentro con el Godaime, Mai-sama. Él ni siquiera pudo terminar su oración, demasiado ocupada intentando, y fracasando, para entender lo que acababa de escuchar. Tanto por no hacer nada estúpido. Le tomó, quizás, demasiado tiempo para darse cuenta de que el sonido que estaba escuchando era un golpe que venía de las puertas del complejo Senju. Parpadeando sorprendida, Tsunade dejó su taza en la encimera de la cocina y se apretó la blusa mientras atravesaba la casa del clan Senju y se dirigía a la entrada principal por la que solo ella, Shizune y Kusina habían pasado desde su regreso a Konoha. Incluso Jiraiya, por algún milagro, se había abstenido de irrumpir en este santuario. Se preguntó si a él le preocupaba que al hacerlo pudiera sacarla de Konoha de nuevo, o si solo había estado planeando tenderle una emboscada una vez que se fuera, o había desarrollado algún sentido de autoconservación, pero eso era aún más improbable. La aldaba golpeó su plato otras 3 veces mientras ella salía por la puerta principal de su casa y bajaba las 2 escaleras de su engawa, y por un momento consideró a ambos alzar la voz para hacerles saber que los había escuchado o simplemente darse la vuelta e ignorarlos. La primera idea fue descartada porque en realidad no estaba de humor para hablar, no había estado de ese humor en el último año, en realidad, pero ese hecho solo hizo que la segunda opción fuera aún más tentadora. La curiosidad, aún así, la impulsó hacia adelante. Kusina había sido su única visitante desde que ella y Shizune se habían mudado de regreso a Konoha, la única persona que la había buscado en más de 3 años. Entonces, ¿quién estaba tratando de llamar su atención ahora? Estaba bastante segura de que incluso en su estado actual habría muchos buscando ganarse el favor del último Senju o uno de los legendarios Sannin, y que la única razón por la que se había quedado en paz durante tanto tiempo era porque la mayor parte de Konoha probablemente todavía lo había hecho. Ni idea de que alguna vez hubiera regresado a Konoha. Esta persona, sin embargo, obviamente lo hizo. Cuando llegó a la gran puerta circular del complejo de Senju, hizo una última comprobación para asegurarse de que su camiseta había sido asegurada correctamente y que estaría incluso algo presentable para el mundo más allá de estas puertas. Por lo general, a ella nunca le había importado eso. Las bebidas gratis eran bebidas gratis, y una blusa suelta las traía en abundancia, pero si se corriera la voz sobre su regreso, preferiría que la persona que lo difundiera no hiciera comentarios sobre sus chicas colgadas. Fuera o que parecía una borracha sin hogar que acababa de salir de debajo de un puente. Abriendo la puerta, la abrió lo suficiente para poder mirar hacia la aldaba de hierro que había sido montada en la pared junto a la puerta. Ella tuvo que mirar hacia abajo solo un poco para poder encontrar sus ojos a esta distancia, pero 2 brillantes gemas de color púrpura la atravesaron. Estaban colocados en un rostro anguloso de piel suave y pálida, el rostro de un noble si alguna vez lo había visto, y a pesar de haberse ajustado la parte superior, se sentía casi desnuda bajo esa mirada. El largo cabello rojo caía hacia abajo, rubio y perfectamente liso, para enmarcar ese rostro, y por un segundo, solo un breve segundo, se preguntó si algo le había pasado a Kusina, pero esto no pudo haber sido. Kusina era un poco más alta, aunque, hay que reconocerlo, no mucho, y bueno, Kusina era muy obviamente una mujer, si bien los rasgos de esta cara tenían solo un tinte de gracia femenina. Una mirada rápida hacia el cuerpo le dijo que su invitado era ciertamente un hombre. También confirmaron sus sospechas iniciales de origen noble. Esas túnicas moradas que vestía eran de una calidad mucho más alta de lo que esperarías ver caminando por Konoha, a menos que los Hyuga hubieran dejado su recinto para participar en un festival de la aldea o para encontrarse con un daimyo visitante. Incluso entonces, tenía la sensación de que la calidad de su propia ropa aún sería inferior a lo que estaba viendo. Definitivamente un noble. La persona soltó la aldaba que había estado sosteniendo, colocándola suavemente contra la placa de impacto, y no pudo evitar notar los delgados dedos que se curvaron hacia arriba en un puño suelto, mientras el brazo caía suavemente a su costado. Tsunade Hime. Para ir en contra del resto de su imagen, su voz era más profunda de lo que ella hubiera esperado, pero se mantuvo suave y controlada. Espero no interrumpir nada. Incluso cuando ella respondió con no, en absoluto.
Podía ver las piezas flotando en su cabeza, todas las pistas estaban ahí, justo ahí, pero tuvo que esperar mientras se movían lentamente juntas para formar una sola palabra: Naruto. Los ojos marrones se abrieron casi imperceptiblemente cuando la conexión se solidificó en su mente. La razón por la que había regresado a Konoha en primer lugar estaba frente a ella, habiendo venido a ella por su propia voluntad, pero aún así luchó por hacer coincidir al joven que tenía ante ella con las fotos de su ahijado que había recibido de Kusina durante todo el proceso. Su infancia, ella sabía que tenía que ser él, pero no se atrevía a aceptar el hecho de que lo que estaba frente a ella se suponía que era el hijo genin de Kusina y Minato. Claro, podía ver las partes que había heredado de cada uno y todo sumaba, pero había algo en él que lo hacía más. Ni siquiera estaba segura de que era más, solo que no estaba mirando al mismo niño sonriente de las fotos en absoluto. Demonios, casi podía jurar que Minato de después de la guerra la estaba mirando, o incluso Orochimaru. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta. Sí, le recordaba a su ex compañera de equipo, a su primer enamoramiento. La mirada en sus ojos le recordó a ese Orochimaru, el primero colocado en su equipo con Jiraiya bajo Sarutobi Sensei, pero algo en la suave sonrisa que descansaba en esos delicados labios le recordó al Orochimaru que le había dado la espalda a la aldea e incluso la humanidad misma, para perseguir sus propios objetivos. Tsunade podía admitir fácilmente que no tenía idea de cómo tal combinación la hacía sentir. Una parte de ella estaba incómoda y cautelosa, pero otra parte de ella sintió la calidez de la familiaridad floreciendo en su pecho independientemente de esos sentimientos. Sin embargo, era evidente que había crecido hasta convertirse en un joven bastante guapo. Kusina probablemente estaba golpeando a una mujer civil y a una kunoichi por igual con un stick. O una punzada de culpa atravesó su corazón al recordar la relación actual entre los dos, una relación de la que ella era en gran parte responsable. Tal vez eso fue lo que finalmente lo trajo aquí para conocerla, ya sea para gritarle como lo había hecho Kusina, o para buscar respuestas sobre por qué se había quedado solo durante tanto tiempo, porque ella había evitado sus responsabilidades como madrina después de prometerle a Kusina que lo haría. Cuidaría de él. Honestamente, preferiría que le gritaran porque no tenía buenas respuestas para eso. Sin embargo, conociendo su suerte, estaba segura de que probablemente terminaría siendo ambas cosas. Ociosamente, se preguntó si había heredado el enfoque frío de su padre o el temperamento feroz de Kusina. No, estaba deseando volverse contra ella en los próximos minutos. Excelente, entonces supongo que no podría robar unos momentos de tu tiempo. Me gustaría hablar contigo. Su voz la inundó como un suave arroyo sobre la roca del río. Hacía un poco de frío, pero no demasiado, una especie de frío refrescante como la mañana de principios de primavera. Por supuesto, hizo todo lo posible por dar una sonrisa genuina, pero estaba segura de que su incertidumbre brillaba como un faro en la niebla. Siempre tengo tiempo para mi ahijado. Lamentó esas palabras tan pronto como dejaron sus labios para apuñalar directamente en su estómago, llenándolos de una culpa de plomo. No había tenido tiempo para él cuando en realidad la necesitaba, ¿verdad? Si Naruto tenía pensamientos similares, no los mostró en lo más mínimo. Su rostro cortésmente agradable pero completamente ilegible. ¿Qué pasa? Abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado para permitirle la entrada. Acababa de empezar una taza de té, debería estar listo pronto. Entró en el recinto sin dudarlo, se deslizó entre ella y la puerta abierta con el más mínimo de los toques y continuó hacia la casa principal sin interrumpir su paso cómodo y casual. Era como si hubiera estado viniendo al complejo todos los días durante años y que su visita ahora no fuera nada nuevo para él. Tsunade cerró rápidamente la puerta, haciendo una mueca de dolor cuando se cerró de golpe en protesta por su prisa, y luego corrió tras él. Detrás de él, como estaba, no estaba al tanto de la pequeña y divertida sonrisa que tiró de sus labios. Quizás esto sería más fácil de lo que pensaba. La cadena de maldiciones fue la primera indicación para Hyuga de que algo había salido mal. Yaiji, su supervisor, normalmente no era de los que usaban un lenguaje tan descortés, y considerando que lo único que parecía estresar genuinamente al hombre involucraba retrasos en el horario brutalmente apretado bajo el que estaba la tripulación, tenía una idea bastante buena de que algo estaba a punto de ocurrir drásticamente. Interrumpir su jornada laboral normal. Los ojos marrones miraron hacia arriba desde los campos de nieve blanca y crujiente aún sin tocar por el hombre o los animales hasta la gran montaña entre ellos y la siguiente ciudad con la que se esperaba que se conectara el ferrocarril. Se suponía que el equipo habría terminado con su estación en unos pocos días, pero, lo que es más importante, recientemente habían conectado las minas bastante grandes en ese valle a la estación en progreso. Al final de la semana, un tren debería poder llevar esos materiales de regreso a la capital.
donde serían procesados y distribuidos en Yuki no Kuni. Una gran parte de ellos volvería a este sistema ferroviario y otra parte considerable sería ir a los centros de investigación, donde estaban tratando de hacer algo muy por encima del pago de jugo. Bueno, técnicamente todo lo relacionado con los asuntos de Yuki no Kushi estaba por encima de su estación, considerando que técnicamente era un inmigrante ilegal, pero al ferrocarril realmente no le había importado revisar los papeles de sus trabajadores más recientes, considerando los plazos que tenían del actual daimyo por la forma en que hablaron de él. Este daimyo probablemente adoptó el enfoque de Orochimaru para la gestión, que incluía severos castigos para aquellos que fallaban y un poco menos duros para aquellos que tenían éxito. Quizás no era la mejor manera de ganarse la lealtad, pero al diablo con los dioses si no era eficiente. Además, Orochimaru se aseguraba la lealtad de otras formas que le convenían mejor. Jugo estaba bastante seguro de que este hombre no lo hacía, lo que sonaba como un grave error de su parte. Seguramente habría una rebelión o una guerra civil o algo así en poco tiempo, pero eso realmente no era asunto suyo o de su incumbencia. Miró hacia abajo desde la montaña hacia Yaiji, quien estaba inclinado sobre uno de los carros de suministros en su tren más pequeño. Había sido uno de los primeros prototipos en funcionamiento y, en lugar de desecharlo o guardarlo para algún futuro museo, Yuki no Kuni podría haber sido capaz de usarlo desde un ángulo turístico, especialmente si lo construyeron como una estación de esquí o algo así. Los dioses sabían que tenían suficiente nieve durante todo el año. Habían decidido usarla para ayudar en la creación de las vías que los trenes más avanzados usarían en el futuro. Es cierto que no es la peor reutilización, podría estar de acuerdo. Enderezándose de su encorvamiento en los asientos provistos para transportar a los trabajadores, salió del automóvil y bajó para ver qué, exactamente, estaría causando este retraso. Fue recibido por la vista de bultos de pequeñas cargas de detonación negras y un ingeniero de voladuras nervioso. Siempre había pensado que su equipo era pequeño hasta que se enteró de ellos. Aparentemente, solo había 3 personas en Yuki no Kuni entrenadas y autorizadas a usar los explosivos y solo aparecieron en el lugar de trabajo cuando la pista estaba justo fuera del radio de la explosión. Jugo sabía que causar la explosión era la parte fácil, era mantener la integridad de la roca a través de la cual colocarían las pistas, esa era la verdadera preocupación. Aún así, el grupo estaba bien entrenado, por lo que inmediatamente sintió curiosidad por saber qué había salido mal. Mientras se acercaba aún más, la voz apresurada de Yaiji le dijo exactamente qué estaba mal. Tienes que estar jodidamente bromeando, ¿qué diablos quieres decir con que es un mal lote? Enojado arrojó el paquete de sus manos al carro antes de agarrar al ingeniero de voladuras por la parte delantera de su chaqueta. Tenemos que tenerlo abierto a más tardar al mediodía de mañana si queremos tener alguna oportunidad de hacer esto antes de que Doto decida que estaría mejor con todos los trabajadores nuevos y use nuestros traseros para alimentar sus trenes. Oye, no sé qué decirte, Yaiji. Se sintieron raros cuando los levanté y después de abrir uno no tenía ni la cantidad correcta de polvo. No solo eso, el polvo adentro estaba completamente empapado e inútil. No sé cuántos de los otros serán iguales, pero tomé otro del medio de la pila para comprobar y era exactamente igual. Los cargos eran dispositivos bastante simples, en teoría un tubo tratado de papel, resistente al agua pero no del todo a prueba de agua, contenía una mezcla de 2 minerales que Jugo no conocía. Uno reaccionó violentamente cuando se encendió, pero fue difícil de encender, y el otro fue fácil de encender pero se quemó a altas temperaturas muy rápidamente. No estaba seguro de cómo los empleados de Doto descubrieron cómo usar los dos en conjunto, pero la evidencia sugeriría que habían encontrado algo viable. Desafortunadamente, la adición de humedad a la ecuación desequilibró todo y redujo drásticamente la eficacia. Aún se podían encender y las cosas aún ardían, pero en general el resultado era un destello de luz y calor más intenso que cualquier tipo de explosión sustancial que despejar a la roca sólida que necesitaban atravesar. Probablemente estarían mejor con notas explosivas cuando se trataba de confiabilidad, pero esas notas eran caras y somos una especie de arreglo único para todo tipo de arreglos, mientras que estos cargos podrían ser ajustados por el ingeniero y cualquier brujería que tuvieran bajo la manga para crear explosiones del tamaño y la fuerza adecuados para realizar una tarea determinada. También era monumentalmente más barato, lo que atraía a Doto y su codicia. No es que Jugo hubiera escuchado a alguien hablar sobre ese tema en particular, no, para nada. Así que me estás diciendo que porque un idiota que no mantuvo la nieve fuera de las malditas cosas tenemos un lote completamente inútil. El ingeniero fue empujado hacia atrás cuando el puño de Yaiji se conectó sólidamente con el costado del vagón. Nos llevará al menos un día traernos otro lote de ese tamaño, ¿te das cuenta?
El ingeniero parecía aún más nervioso. Por eso nosotros, no tenemos suficiente para otro lote de ese tamaño. Yaiji parpadeó para procesar esas palabras e inmediatamente volvió a agarrar al ingeniero por la chaqueta. ¿Pasa eso por mí otra vez, quieres? ¿No tienes suficiente almacenamiento para mis chicos? Hubo un indignado Ei. Ante sus palabras, diciéndoles a todos allí que Kari estaba lo suficientemente cerca como para haber escuchado eso como Hugo, sin duda se había acercado para escuchar lo que estaba pasando, pero había decidido hacerlo al otro lado del tren, para terminar el trabajo que nos dio Doto-sama. Eso es correcto. ¿Estás listo para decirle eso a Doto-sama? Estoy seguro de que no lo estaré. Nuestros suministros de las otras minas casi se han secado, por eso quería que esta pista se hiciera tan rápido. Encontraron más de los minerales necesarios detrás de una de las viejas vetas de hierro y Doto quiere poder recuperarla para procesarla. Antes de que nuestra escasez empiece a retrasar también a los otros equipos. La mano libre de Yaiji se levantó para masajear sus sienes mientras el peso de su responsabilidad y su inminente fracaso se posó sobre sus hombros. Estamos muertos, todos estamos jodidamente muertos. Hugo miró de los dos a la montaña y luego de regreso. ¿Cuánto más hay, entonces?, preguntó, sumándose a la conversación. Yaiji estaba demasiado angustiado en ese momento para intentar detenerlo. Quizás una cuarta parte de lo que necesitamos. El ingeniero se encogió de hombros. No es mucho y nunca nos dejará limpio. Consíguelo. El ingeniero parpadeó tontamente cuando Yaiji se enderezó para mirar a Hugo con curiosidad. Consíguelo. Hugo repitió. Empezaré con la mano, usaremos lo que tenemos una vez que vuelva. Los ojos de Yaiji, el ingeniero, y una Kari aún escondida se dispararon hacia la montaña. ¿No estás proponiendo? Yaiji se calló. Hugo solo pudo encogerse de hombros. ¿Tienes una mejor idea? Agarró una de las púas del coche junto a los explosivos, y la arrojó sobre su hombro mientras agarraba un martillo grande en el otro. No sé usted, jefe, pero me gusta vivir. Tiene razón. La voz de Kari viajó por el tren, y el sonido de ella cavando debajo de la lona protectora en busca de una herramienta propia la siguió inmediatamente. Yaiji se volvió hacia el ingeniero y le dio un último buen empujón. ¿Escuchaste al hombre? Ponte en marcha. Intentaremos salvar este monumental lío tuyo. Yaiji en realidad no pensó que lo lograrían, pero estaría condenado si al menos no lo intentaban. Además, mantendría sus pensamientos alejados de su inminente ejecución y solo eso valía la pena.